Continuamos con esta entrevista con Roberto Rodríguez Marchena. Él es el portavoz de la Casa Presidencial, pues de la Dirección General de Comunicaciones del Palacio Nacional, DICON. Yo sigo diciéndole el portavoz y el speaker. Sin embargo, todas estas cosas pues positivas que hablamos en el segmento anterior, hay cosas que la ciudadanía, que la gente pues sigue viendo, siguen siendo desafíos, se siguen quejando de la realidad. Por ejemplo, y el pasado miércoles el presidente del CONEP va a la jefatura de la Policía Nacional pues a manifestar la inquietud del sector empresarial por la ratería, los robos, los atracos y todas estas cosas, y entonces se genera un gran debate en torno a eso. Asaltan a una persona muy emblemática, querida por todos nosotros, pero eso sucede pues también con otros ciudadanos desconocidos. Y bueno, la gente entiende que con respecto a este tema de la seguridad ciudadana todavía la materia no se ha podido pasar. Estamos haciendo esfuerzo, pero ciertamente es una tarea, una asignatura pendiente, Héctor. Ciertamente es así. E incluso lo que estamos viendo como desde los barrios más empobrecidos, pues se está moviendo a barrios de clase media y clase alta. Realmente es algo que ha desbordado el territorio. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene el presidente de la República? Que este es un problema multifactorial, que tú tienes que abordarlo en su totalidad. No es un asunto puramente policial, no es un asunto puramente policial, sino que abarca una serie de cosas. Por ejemplo, la seguridad ciudadana tiene un componente de seguridad de empleo. Ahí tú tienes que tener una política de creación de empleo. La seguridad ciudadana tiene que ver mucho también con el tema de la vivienda. Del fomento de la vivienda, de que la gente pueda tener la seguridad de la vivienda, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación. Estamos hablando de un conjunto de derechos que un gobierno tiene que propiciar las políticas públicas para que todo eso se garantice. Hemos avanzado mucho en la seguridad del empleo, hemos avanzado mucho en la seguridad de la educación, hemos avanzado, pero todavía tenemos que hacer mayores esfuerzos en la seguridad de la salud. Estamos iniciando un proceso intenso del tema de la seguridad de la vivienda, del reconocimiento de esos derechos. Ahora, el derecho, la seguridad ciudadana propiamente tal, tenemos que trabajarla. El enfoque del presidente es que tenemos que ir a los barrios. El asunto no es ir a los barrios con la policía a reprimir. El asunto es que logremos una mayor cohesión dentro de los barrios, una articulación dentro de los barrios, de que los barrios sean espacios de prosperidad, no espacios reprimidos. Ojo, usted tiene que integrar a las comunidades. Por ejemplo, conversaba hoy con un activista social de la Ciénaga y me contaba su complacencia de la visión que tiene el presidente y de cómo estas iniciativas que está tomando el presidente con determinados barrios, que tiene como punto de partida la reparación, la solución a una cañada, cómo el presidente de la República de una manera integral está asociando estas dificultades pequeñas o medianas con el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo? De que a partir de la integración de diferentes instituciones en el territorio, pues entonces las organizaciones sociales pues puedan ser empoderadas, y los ciudadanos también, para crear políticas en el territorio que permitan la cohesión del territorio y permitan niveles de mayor bienestar. Porque en el origen de todo esto es una sociedad altamente desigual, dentro de un esquema de promoción del individualismo, de la superación como sea, que entonces te dicen, tú tienes que tener este modelo, tú tienes que tener estos niveles de consumo, pero la sociedad no te lo provee, porque no tienes el empleo, no tienes la protección de salud, no tienes la protección en educación, es decir, falta de oportunidades por un lado, y por el otro lado, entonces, una sociedad que le enrostra en la cara a mucha gente su opulencia,
la desigualdad que prevalece. Entonces tenemos que trabajar en la reducción de esas desigualdades, de ahí el empeño que ha hecho el presidente de la democratización del crédito, democratización de la educación, democratización de las oportunidades, el acceso al presupuesto público a través de la democratización de las compras y contrataciones del Estado. Entonces, las políticas de reducción de desigualdad, la política de reducción de la pobreza, tienen que estar acompañadas de una recomposición del territorio en el barrio. Esas políticas la estamos comenzando a implementar. Y yo te diría que con relativo éxito, con buen pie las hemos iniciado. Evidentemente hay todo un proceso de transformación de la Policía Nacional. La Policía Nacional necesita recursos para poderse implantar o renovarse en el territorio. Usted tiene que, por eso estamos invirtiendo en la remodelación de muchos cuarteles, de los cuarteles policiales. Eso tenemos que hacerlo. Yo escuchaba tu comentario sobre el tema del apoyo de la AID norteamericana, la observación que tú hacías. Pero debo agregar un elemento, y es que la AID norteamericana ha sido también muy diligente en la cooperación con la Policía Nacional, en la elaboración de un plan de trabajo que ha presentado el propio jefe de policía, con el cual yo me siento muy esperanzado, a partir también de experiencias norteamericanas, urbanas en los Estados Unidos. De modo que también hemos contado con esa colaboración a nivel de policía. Yo siento que con esta zapata que hemos creado de implementación de nuevas políticas públicas, vamos a estar en condiciones, con una reforma de policía, con un trabajo en el territorio propiamente tal, yo pienso que podríamos encaminarnos de manera correcta a garantizar mayores niveles de seguridad a la población. Cuando la clase media no tiene seguridad, cuando no tiene seguridad ciudadana, se debe a qué? A que en los barrios más empobrecidos tampoco hay otras seguridades. Tenemos que entender eso, es decir, lo previo es que en los barrios pobres no hay otras seguridades que provocan entonces la inseguridad ciudadana de circulación de la clase media y de los más ricos de un país. Por lo tanto, la mirada, como tú bien observabas, Héctor, porque te escuché atentamente, la mirada desde el empresariado tiene que ser a incluir ese tema dentro del pacto fiscal. Lo que tú sugerías. Sí. Es decir, el empresariado tiene que entender que la seguridad de sus inversiones, la seguridad de sus negocios, también tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos y que por lo tanto se requieren recursos adicionales que usted tiene que aportar para que con todos podamos abocarnos a crear un clima de mayor seguridad. Por lo tanto, en la discusión del pacto fiscal sería muy oportuno de que se contemple este asunto, el tema de que necesitamos más destacamentos mejor equipados. Ha habido, pero claro, es insuficiente. No es que no ha hecho el gobierno, el presidente Danilo Medina ha hecho mucho, pero todavía es insuficiente, porque el deterioro de nuestra sociedad, el deterioro en valores, en convivencia, ha sido enorme. Es decir, todavía, y lo he dicho en otras ocasiones, Héctor, todavía no se ha medido el impacto funesto que tuvieron las políticas neoliberales en nuestro país desde los años 80, cómo ha provocado una fragmentación, yo hago lo que me dé la gana, niveles de violencia, porque ¿cómo explicas tú que porque alguien te roce tu vehículo, tú le puedas pegar 2 tiros al padre de Kimberly en Santiago? Sí. Solamente cuando esa jipeta representa tu universo. Sí. Hay gente que prefiere tener una jipeta por todos los valores que se promueven y comer espagueti con frito en su casa. O tener una pistola y no tener con qué darle, con qué llevar al muchacho a la escuela. También. Entonces, hay un deterioro también. La sociedad también tiene que mirarse a sí misma, porque una cosa es reclamarle al gobierno, a la policía. Ustedes tienen que hacer cumplir la ley. Muy bien, ese es el papel de la policía y cuidar el orden. Pero ¿por qué los ciudadanos están violando la ley? ¿Por qué? Claro. ¿Es porque tenemos malas leyes o es porque también tenemos malas costumbres? No nos acostumbramos a una convivencia y entonces muchas veces nos amparamos de que, bueno, como aquel está violando la ley, como esto es un asunto de chivo sin ley, como se deteriora la imagen de autoridad, pues entonces cada cual hace justicia como quiere. Y hay que volver a la familia.
Por supuesto que sí, es que ahí es que está. Y el presidente, recuerdo que lo decía en la campaña del 2012, donde se siembran los verdaderos valores, es en la familia. Por eso cuando dicen, un funcionario es corrupto o no es corrupto, vamos a darle la oportunidad. Claro. Como decía el presidente, el funcionario honesto es aquel que aprendió esos valores en su familia, que aún teniendo la oportunidad de manejar dinero público, pues no se apropia de él. Eso es así, eso es así. De manera que la discusión, si también con lo que planteó el ministro de lo Interior, si es un asunto de percepción o no, pero la gente siente que la... Sí, por supuesto, la gente lo siente en carne propia. La gente lo siente en carne propia. Lo que decía el ministro es manejando cifras, pero muchas veces las cifras son engañosas. ¿En qué sentido? Porque las cifras te miden las muertes, los asesinatos, pero y el atraco callejero, aquel que te roba la cadena, aquel que te roba el celular, muchas veces no se registran porque hay mucha gente que no lo informa. Fíjate, la misma Socorro Castellanos decía, ¿para qué lo voy a informar si la vez pasada no hubo un resultado satisfactorio? Hay mucha gente que sufre un accidente y no lo notifica, entonces los registros no siempre son totalmente confiables. Pero yo entiendo la preocupación del ministro de Interior en el sentido de que muchas veces los medios de comunicación pues cuentan estas cosas porque también están alarmados. Y ese es el papel de los medios de comunicación, de llamar la atención por la deriva que vamos, para que los gobiernos, las instituciones encargadas, pues puedan reaccionar. O sea, hay que entender también el papel de los medios. Cómo no, cómo no. Roberto, críticas por un premio que se le otorgó a un jurado al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Esto ha arrastrado un poco al gobierno, porque dicen que Mario Vargas fue muy duro con sus... escribiendo y hablando en contra del país con respecto a todo este tema haitiano, y entonces, ¿qué tiene el gobierno que decir en ese sentido? Mire, yo me puse a mirar la composición del jurado que intervino en esto, y me llamó la atención la presencia de dos dominicanos, no sé si con derecho a voto, de Luis Brea Franco, que creo que es comisario, no sé si tenía derecho a voto, y de Miguel de Mena, un poeta muy conocido, muy querido por todo el mundo, que vive en Berlín desde hace muchísimos años. Los otros me parecieron extranjeros. La curiosidad que tengo, porque me llevé una tremenda sorpresa, es que este jurado pudiera actuar con independencia del gobierno dominicano. No sé, habría que preguntarle al ministro de Cultura si este jurado podía operar con independencia de el ministerio como tal. Si el ministerio intervino en la selección de ese jurado, quién conformó ese jurado, cómo eso se manifestó allí. Pero yo entiendo, a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque sin duda, aunque el señor Vargas Llosa tiene grandes méritos literarios, que los tiene, y ha sido reconocido por la comunidad internacional, pues yo siento que cometió la imprudencia, el irrespeto que cometió de señalar que nosotros éramos los parias del Caribe, cuando la República Dominicana ha sido el país que más ha hecho por Haití, que más solidaridad en concreto ha manifestado por Haití, y somos nosotros que recibimos el impacto del flujo migratorio cada vez que hay una situación de inestabilidad o de dificultad en Haití. Y que nosotros, República Dominicana, hemos sido el único país en el mundo, y ahí incluyo a Estados Unidos y a todos los países europeos, que fue capaz de crear un plan de regulación de flujo migratorio con humanidad y con orden, y de ejecutarlo en igual sentido, con toda la humanidad y con todo el orden, para sorpresa tanto local como internacional. El presidente Danilo Medina llevó un proceso modélico de registro, de todos aquellos extranjeros que están en nuestro territorio. Y que le costó mucha plata al Estado dominicano. Sí, nos costó mucho dinero, pero además nos cambió totalmente la agenda. Desde aquel diciembre del año 2013, pues cambió totalmente la agenda, y uno pudo haberse volcado en el esfuerzo para poderse ocupar de otras cosas, y hubo que ocuparse de ello. Es decir, no hay una queja de República Dominicana en el diseño y en la gestión. Entonces, criticar a la República Dominicana como lo hizo el señor Vargas Llosa, pues no solamente es una imprudencia, sino yo lo estimo como una falta de respeto. Yo creo que podría entenderse como, de parte de ese jurado, como una situación que le ha tirado al gobierno de la República Dominicana
sin necesidad. Le ha echado como una vaina al gobierno, en buen dominicano podría decirse eso, porque realmente nosotros estamos abocados, ya eso es un tema que había salido de la agenda, entonces volver a traer este tema cuando ya la República Dominicana había demostrado hasta la saciedad, tanto a los críticos de un lado como de otro, de que había habido una gestión humana, correcta, de que aquí no había patria porque no la hay, de que los haitianos residentes en nuestro territorio tuvieron la oportunidad de registrarse, de obtener su carnet, que quienes no lo han tenido, no lo tienen, es porque no lo han buscado, porque está allí en migración, de que hay un trato adecuado en la frontera, de que a nadie se atropelló, pero que nosotros tenemos el derecho soberano de proteger nuestro territorio y tenemos el derecho soberano a saber quién está en nuestro territorio. Las políticas que se están llevando en Europa, no se equiparan en humanidad y en orden a lo de la República Dominicana. Por eso nosotros los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de este programa. De modo pues que yo diría que desde el punto de vista literario fue una imprudencia política con todo el respeto que me merezca el señor Vargas Llosa y con todo el respeto que me merezca los señores jurados, pero a veces los jurados pues son técnicos que manejan muy bien la literatura y quizás no manejan los aspectos políticos y tienen que darse cuenta que hay un pueblo, el pueblo dominicano que está en todo esto y que esto pudiera haber creado una zozobra, un desasosiego por este asunto. Pero vamos a ver cómo fue, si eso tuvo que ver con el Ministerio de Cultura o este jurado fue independiente, luego de seleccionado y el Ministerio de Cultura tuvo que aceptarlo como tal. Lo que implica que la indignación de muchos sectores en ese sentido es hasta entendible, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque el señor Vargas Llosa con información o con falta de información hizo un juicio sobre el gobierno y sobre los dominicanos y dominicanas que no se corresponde con la verdad. Nuestro pueblo no es un pueblo racista, nuestro gobierno no es un gobierno racista. Nosotros hemos querido ordenar con humanidad un asunto que estaba en nuestro territorio y lo hicimos correcta y exitosamente. De modo que esa aseveración que hizo el señor Vargas Llosa fue el resultado de falta de información o de una audacia política injusta con el pueblo dominicano. De modo que eso es lo que yo puedo decir. Como no, el tiempo se terminó, pero apelo a tu capacidad de síntesis como excelente comunicador. En la oposición está, sobre todo en el PRM, la euforia de que el presidente Medina va hacia abajo, ellos van hacia arriba, y que bueno, esto el licenciado Luis Abinader dijo el pasado miércoles, nos juntamos y le pasaremos al 15 de mayo. El señor Abinader ha querido crear un escenario ficticio de segunda vuelta, cuando todas las encuestas dicen que Danilo Medina se va en primera vuelta. Entonces uno le llama la atención, ¿por qué este señor que está empeñado en algunas ocasiones en casas encuestadoras de bolsillo, de crear un escenario ficticio de segunda vuelta? Ya en el día jueves, pues ya se advierte el motivo de esta estrategia. La estrategia de crear un escenario ficticio de segunda vuelta tiene mucho que ver con unas declaraciones aparecidas el jueves en la prensa dominicana en relación al Tribunal Superior Electoral, cuando dice que si hay alguna dificultad, alguna duda, aquí no habrá paz, refiriéndose a la República Dominicana. Entonces, este señor está amenazando a un organismo que merece todo el respeto, que es el Tribunal Superior Electoral, diciéndole, si sus decisiones, señores del tribunal, dice el señor Abinader, no son de mi conformidad y de mi satisfacción, aquí no habrá paz. Entonces, ahora entiendo por qué este afán de crear de manera ficticia un escenario de segunda vuelta, porque cuando Danilo Medina gane en la única vuelta que va a haber, y en el único boletín, entonces diga fraude. Cuando entonces las autoridades electorales reconozcan el triunfo, porque amparado en unas encuestadoras de bolsillo, pues habrían creado ya un escenario ficticio. Por eso es importante, Héctor, que el pueblo dominicano entienda que los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano y que esas conquistas
Él tiene que defenderla, todos tenemos que defenderla con la más amplia movilización. No basta con que usted simpatice con Danilo Medina, se sienta satisfecho, complacido y hasta agradecido de las políticas de Danilo Medina. Es hora de movilizarse porque la victoria tiene que ser por encima del 63-64%, porque ya ven ustedes cuál es el plan. El plan es que si ganamos, como vamos a ganar en la única vuelta, con 53, con 54, con 55, estos señores son capaces de declararle la guerra al pueblo dominicano, porque ya lo dijo el señor Abinader el jueves, de que no habrá paz si el Tribunal Superior Electoral dice algo que no es de su satisfacción. Una declaración sumamente peligrosa y que revela el talante. ¿Hay algún grado de temeridad en esa? Totalmente. Temeridad e irrespeto a las instituciones. Irrespeto a las instituciones, porque cuando usted va a participar, usted acepta las reglas de juego, claro, ¿verdad? Y todas las encuestas, y hay que salir a la calle, todas las encuestas dicen que el señor Abinader está rondando entre el 27, 28 y 29%. Esa es la realidad. Y cuando usted analiza las encuestas, usted se da cuenta, en algunas, de que no hay crimen perfecto. Y cuando a la hora de preguntarle, ¿quién usted cree que va a ser el próximo presidente de la República? El 69.8% dice que Danilo Medina va a ganar las próximas elecciones. Y cuando usted analiza todas las virtudes que debe tener un candidato para usted votarle, en todas Danilo está rondando el 60%. Y el señor Abinader en todas está rondando entre el 25 y el 27%. Trabajador, tiene ideas claras, tiene experiencia, va a gobernar para mí. Todas esas. Entonces usted dice, ¿cómo es posible si la valoración de este señor en cuanto a virtudes y aptitudes es de un orden de un 25 a un 28%? ¿Cómo puede ser que le estén votando en el orden del 35, del 40 o de lo que fuere? Imposible. Entonces yo quiero llamar, y permíteme mis últimas palabras, a una movilización para que casa por casa, pueblo por pueblo, como dijo el presidente en su discurso, vayamos a contarle al pueblo dominicano de que tiene que movilizarse para defender lo que han sido las conquistas alcanzadas en el gobierno de Danilo Medina. Te agradezco, Roberto, gracias, la participación. Héctor. Esta va a ser una de muchas en estos meses, de muchas actividades. Espero que sea así. Y entonces, pues en cualquier momento estaremos contactando. Gracias, Héctor. Bueno, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.